peligro, el cambio es inevitable, no es el fin del mundo, pero ya se ve desde aquí. Más del 50% de la población vive en zonas urbanas en lugar de rurales. Habrá un crecimiento sustancial de la zona de chabolas y asentamientos urbanos no planificados, lo que aumentará el coste de los recursos y el impacto medioambiental. Aumentarán las malas viviendas, las infraestructuras frágiles, la marginación visible, las carencias sociales, los niveles diferenciados de pobreza y la sensación de injusticia, y se convertirán en problemas políticos importantes basados en los planes de justicia moral transnacional, incluir el activismo violento de distintos grados de impacto e intensidad. En una generación entre 2007 y 2036, la explosión de la población mundial pasará de 7.000 millones de personas a casi 10.000 y serán los países menos desarrollados donde se hará el 98% del crecimiento. En 2036, casi 2/3 de la población mundial vivirán en zonas con problemas de agua. La falta de alimentos, agua, medicinas, higiene, educación y necesidades humanas básicas podrían generar el colapso. Es probable que el crecimiento de la distancia entre la mayoría y un pequeño número de superricos muy visibles suponga una amenaza cada vez mayor para el orden social y la estabilidad. Al enfrentarse a esos desafíos, el mundo de los no privilegiados podría unirse utilizando el acceso al conocimiento, los recursos y las habilidades para diseñar procesos transnacionales que sean de interés para su clase. El resultado de la desesperación creciente por parte de la humanidad tendrá como resultado guerras civiles, violencia entre las comunidades, insurgencia, criminalidad y desorden generalizados. El reequilibrio de la economía global ha incrementado su competencia a costa de reducir la clase media global que está siendo exterminada en la era del declive de los recursos naturales. En la década de 1980, la clase media fue totalmente erradicada en Latinoamérica. En la década de 1990, mediante la violación de Rusia, Estados Unidos vivió a costa de la creación de 168 millones de pobres. Hoy en día, el último reducto de la clase media, la vieja Europa, está siendo limpiada sistemáticamente. Como resultado, ya no se puede vivir a costa de en ningún lugar del planeta. Durante la última década, Estados Unidos y la alianza anglo-estadounidense se han desplazado globalmente para llevar a todos los gobiernos soberanos al sistema de banca central y su sistema de vigilancia y pagos asociado. Afganistán, Irak, Libia, Cuba, Siria, Corea del Norte, Venezuela e Irán han sufrido feroces guerras públicas o encubiertas. El saqueo de Irak. La desesperación económica que llevó a la invasión de Irak ha sido descrita de forma elocuente por Chris Sanders, de Sanders Reich Associates, y encaja en los patrones que su colega, también de la Sanders Reich Associates, John Langwall, y sus compañeros del Grupo de Derechos Humanos británico de Helsinki han documentado en Europa del Este, asumiendo que son aplicables los patrones que hemos visto en todo el mundo. La desesperación económica que se alimentó de Irak y que hará exactamente lo mismo en todo el mundo hasta que ya no queden mercados que conquistar, lo que traerá consigo el fin del capitalismo, que necesita mercados y beneficios para perpetuar su permanente estado de expansión. Se desarrolló de la siguiente manera. La primera cosecha de Irak son los beneficios de la invasión, desde contratos con el gobierno al tráfico ilegal de armas y la cobertura de los medios de comunicación. La segunda cosecha de Irak es el control resultante de activos incluidos oro, petróleo, cuentas bancarias y antigüedades. Todo en Irak fue arrancado y enviado al exterior o si no cambio de propietario. La ocupación en Irak usó sus activos para apalancar las deudas que genera aumentar los contratos y el volumen de negocio para las empresas del país. Las antigüedades en Irak y en esa zona del mundo tienen un significado especial y generan atracción entre las redes de liderazgo estadounidenses y británicas, así que no hay que subestimar su valor. Los locos del oro de Le Metropole Café informaron de que los estadounidenses se habían hecho con $1.000 millones en oro.
lo que era importante porque los bancos de la Reserva Federal, especialmente JP Morgan, Goldman y Citibank, estaban llevando a cabo muchas ventas cortas para moderar el precio del oro. Un reabastecimiento así de sus reservas o de las del Tesoro estadounidense, en nombre del cual podrían estar actuando, lo que hace normalmente en estos casos es hacer las ventas cortas a los contribuyentes, sería muy refrescante. La tercera cosecha de Irak es la gestión de la ocupación. Si Europa del Este es un ejemplo, Estados Unidos se alió con el crimen organizado local y global y otras agencias de inteligencia para aumentar significativamente los beneficios del crimen organizado de ese lugar. Los niños atractivos serán seleccionados entre la población y enviados a Europa y a otras zonas como esclavos sexuales para pedófilos. El tráfico ilegal de narcóticos se incrementará como ha hecho en Afganistán. Premiar a SC DynCorp con un único contrato de $500 millones para dirigir la policía. Los juzgados y el sistema judicial en Irak es una señal importante. Mi pregunta después de años investigando es si el núcleo de las competencias de CSC DynCorp está relacionado con montar infraestructuras diseñadas para lugares con fraude económico, tráfico de drogas, esclavitud sexual y control de los líderes mediante dossiers personales crecientes. Estos son los talentos que Estados Unidos necesita para extraer los activos que necesita desesperadamente su economía. La cuarta cosecha será arreglarlo todo y declarar la victoria. Esto implica una cantidad significativa de contratos gubernamentales para llevar allí la civilización occidental, en el sentido de construir todas aquellas cosas que aseguran que los activos que las empresas y los inversores privados han adquirido tendrán el mayor incremento posible de su valor sin que les cueste nada. Un análisis minucioso muestra que se gasta al estilo soviético, es decir, que se gasta mucho más de lo necesario para hacer cualquier cosa. Los bancos adquirirán un mercado completamente nuevo. En la fase de arreglar las cosas, es crítico que con la ocupación se obligue a Irak a usar el dólar estadounidense. Estados Unidos emitirá dólares y los iraquíes los usarán. Esto equivale a financiación gratuita para Washington. Después vendrán las pagas de los grupos sin ánimo de lucro. Como el cristianismo es un apoyo político esencial para legitimar la despoblación de los territorios musulmanes, es probable que se dé un flujo de recursos a los grupos de iglesias correctos para apoyar la expansión de sus ministerios misioneros. Los grupos progresistas ofertarán contratos para llevar así el imperio de la ley, el desarrollo económico y cosas como los derechos de las mujeres. Habrá un flujo de dinero de fundaciones y universidades para estudiar cómo ayudar a Irak y justificar lo que estamos haciendo. A medida que las empresas y los bancos dirigen a Irak, la supraélite nacional estadounidense estará echando el ojo al siguiente banquete. El dinero fluirá hacia los think tank, académicos y aparato de medios de comunicación correctos para preparar la siguiente inyección en el cuerpo político. La combinación letal de una deuda basada en el sistema financiero, una productividad decreciente y la ausencia de sistemas significativos de realimentación significa que el sistema mágico de interés compuesto dictará que el hambre de capital de la solitaria estadounidense se acelerará. Estas acciones diversas forman parte del plan de devolver a todo el mundo al buen camino, del control, para que pueda ponerse en funcionamiento un sistema de moneda digital. También se trata de poner en jaque diversos poderes crecientes, incluidos China y Rusia, y asegurar que Estados Unidos conserva la hegemonía global, incluso en Asia. Estados Unidos debe equilibrar los beneficios de ser una reserva monetaria con los costes de mantener una operación de imposición global. A medida que la carga de deuda se hace cada vez más insoportable, se ve obligado a elegir entre las promesas a los contribuyentes como la seguridad social, los derechos de los acreedores y la necesidad de financiar un despliegue militar global. Capítulo 13. Modelo de banca central basado en la guerra y la guerra al efectivo. El modelo de banca central e inversión basado en la guerra es en realidad un modelo mediante el cual un pequeño grupo de personas puede controlar la mayoría de los recursos de la forma más rentable. Lo que sucede
en esencia es los bancos centrales emiten dinero y después el ejército se asegura de que las otras partes lo acepten y de que el sistema financiero sigue teniendo liquidez. La pregunta que muchos se hacen en relación al dinero fiduciario, que es el papel moneda, es por qué debería la gente aceptar el papel que no tiene valor. Aceptan el papel porque forma parte de la imposición y la supervisión militar, es decir, de la red que imprime el dinero. El sistema crea una forma increíblemente rentable de controlar grandes poblaciones y acceder a recursos de forma muy económica. Digamos que el señor Global está al mando del modelo de banca central e inversión basado en la guerra. El señor Global emite dinero y después la gente toma ese papel y esencialmente le da lo que él necesita para comprar y controlar los recursos nacionales. La población depende de su papel y entonces él controla todas las cosas reales. Además, mediante el ejército puede robar todo lo que quiera y el crimen organizado también es un componente muy importante, porque puede ser caro desplegar un ejército y ocupar un lugar. Si puede tomar un lugar y comprarlo con el dinero de ese mismo lugar, es mucho más eficiente y ahí es cuando tradicionalmente entra el negocio de la droga. Básicamente forma parte de un modelo de control de territorio con enormes recursos y el mínimo coste posible. El modelo de banca central basado en la guerra depende de la liquidez financiera. La liquidez financiera depende del imperio de la ley. En el momento en que la población general deja de creer en el imperio de la ley, depende únicamente de tu fuerza y la relación precio-beneficio pasará de 15 o 20 a 1. Así que estamos hablando de un problema de liquidez muy serio. El negocio de las drogas es el síntoma de un modelo, el de la banca central basado en la guerra, y si vamos a abandonarlo, el modelo liberal, el modelo bancario de Clinton, vamos a necesitar uno alternativo. Para mantener en funcionamiento el modelo de banca central e inversión basado en la guerra hacen falta dos cosas: más control central y despoblar. El modelo es increíblemente ineficiente y no se puede mantener a menos que tengas un gran control jerárquico y mucha despoblación, que es lo que estamos experimentando de forma acelerada. Si vamos a abandonar el modelo existente, necesitamos una idea de qué aspecto tiene el nuevo modelo y formas de crear prototipos y probarlo, especialmente con los jóvenes, que pongan a prueba sus errores. Para abandonar algo es necesario una alternativa. Para tenerla hay que inventarla. Para hacerlo hay que tener una idea y empezar un prototipo de forma descentralizada. Si observamos el nuevo modelo económico que podría funcionar, primero y principalmente hace falta una moneda fuerte y se necesitan también distintas monedas, tanto locales como globales. Se necesita una moneda fuerte porque la clave de la comunicación entre las personas es que puedan hacerlo de manera efectiva, con un coste mínimo o inexistente en el tiempo y en sus transacciones. El problema con el dinero fiduciario que utilizamos es que es muy útil para robarlo todo, pero no lo es para ayudarte a manejar una economía real de forma eficiente, porque hay mucha desinformación y errores de comunicación en una moneda manipulada, así que lo que se necesita es una moneda fuerte. Ahora mismo el equipo del modelo de banca central basado en la guerra no ve una forma de pasar de un extremo al otro sin promover una civilización inhumana, incluido el uso de tecnología digital para básicamente controlar una población bajo control mental rota y esclavizada. Si vamos a hacer una civilización inhumana, ya puedes despedirte de la liquidez. A medida que el presupuesto de defensa de Estados Unidos quede frenado por las limitaciones del déficit en la financiación y el crecimiento de los tipos de interés, la presión recaerá sobre los fabricantes de armas para que justifiquen sus presupuestos, mientras anuncian que tienen previsto un aumento de sus ventas en el extranjero. Nos preguntamos si las peleas en el mar de la China Oriental y el incremento de la dialéctica militar de los líderes de China y Japón representan la necesidad de distraer a la gente de sus problemas domésticos, o si en cambio representan la necesidad perpetua de crear una guerra para mantener la centralización de las industrias y el control, o quizá representen el fin de la civilización tal y como la conocemos. El crecimiento económico y la inversión siguen desplazándose al este.
La imposición llega después, la inversión nunca fluye a las zonas donde no se puede practicar la imposición. Todo esto nos lleva de vuelta al mercado de bonos y los tipos de interés. El planeta Tierra necesita cambiar a un sistema de acciones en el que se gane dinero mediante la cooperación y la creación de riqueza en lugar de emprendiendo guerras perpetuas financiadas con un crecimiento sin fin de la deuda. Pero mientras la deuda y sus derivados sigan creciendo, la geopolítica global seguirá siendo frágil. Si los tipos de interés suben demasiado rápido, habrá guerra y será el fin de la vida en el planeta Tierra tal y como lo conocemos. ¿Quién dirige el espectáculo? El gran misterio de todo esto es quién está realmente al mando. Por un lado vemos una acción oficial del aparato gubernamental de Estados Unidos. Por el otro, ese aparato gubernamental está dirigido por las empresas privadas y los bancos que operan las cuentas, los sistemas y las finanzas cada vez más endeudadas del aparato. Los inversores tras estas entidades son globales, no estadounidenses. Este no es un retrato de un gobierno soberano o de líderes leales al pueblo estadounidense. Un repaso a las posiciones globales de primas de riesgo, deuda y mercados de capital muestra mejor quién maneja la política estadounidense. El sistema es quien controla y quien está devorando al pueblo de Estados Unidos, así como al de Irak, Libia, Rusia, Venezuela y más. Faltan 3.3 billones de dólares de las cuentas federales. Los fondos de pensiones han sido vaciados mediante operaciones fraudulentas de pum and dump y los barrios están siendo arrasados por el tráfico de drogas. Cada vez hay más ciudadanos de Estados Unidos que tienen más en común con la gente de Irak que con los líderes de Wall Street y Washington. Con el asalto a los datos digitales de los estadounidenses por parte de contratistas de defensa y de los bancos que gestionan las funciones gubernamentales, la guerra económica cobra un significado completamente nuevo. Lo que se supone que es privado no lo es, porque lo que saben tienen acceso a todo, acceso total. Lo que debía ser transparente es privado, excepto para quienes saben que pueden usarlo en su beneficio. Con total conocimiento de causa, los contratistas de defensa pueden ajustar a las personas para que los mercados no tengan que ajustarse. El sistema estadounidense parasitario es un síntoma de que el modelo de banca central basado en la guerra que ha creado la supremacía de los angloparlantes desde tiempos de la reina Isabel I está muriendo. Y no muere porque esté mal, sino porque es débil. Muere porque como parásito que es, ha empezado a crear rápidamente un sistema más débil. Por eso es responsabilidad de los angloparlantes reinventarse e involucrarse globalmente en la invención de un nuevo modelo. Sin embargo, la oportunidad de pasar a un nuevo modelo requiere la capacidad de ver dónde estamos y lanzar la idea de que hay esperanzas a quienes están en el sistema. Hacerlo es cada vez más importante, ya quien está al mando importa menos de cuántos de nosotros dependemos totalmente de un retorno negativo en la economía de inversión a medida que la solitaria va camino de extinguir el planeta y a nosotros con él. Resumiendo, el principal problema no es que quienes están al mando estén centralizando la riqueza de forma destructiva o que tengan mucho dinero. Eso es un problema, pero es secundario. El problema es que desde el punto de vista de los delfines, las plantas y los árboles, el planeta ha empeorado por la presencia de humanos. Todas las soluciones aparecen cuando nos damos cuenta de que hay cosas que tú y yo podemos corregir sin malgastar tiempo intentando encontrar a alguien que esté al mando de la solitaria e intentar convencerlo de que cambie su manera de hacer las cosas. No puede cambiar, está demasiado ocupado intentando encontrar alimento para alimentarnos a todos. La capacidad global para la deuda ha alcanzado su cenit. Los llamados mercados desarrollados y emergentes han alcanzado toda su máxima carga de deuda. Todos los grandes países que tienen impacto en el PIB global están completamente apalancados con deuda. El sistema bancario no está fijo en 2009. La herida pútrida fue cosida sin desinfectante por un caudal de banqueros y reguladores, todos de acuerdo en que el sistema tenía que conservar su forma entonces. Los activos de los 10 bancos más grandes, superiores a 20 billones de dólares, crecieron un 13% por año en los últimos 10. Esa
no es mi idea de mitigar un riesgo sistémico. Ahora estamos acercándonos a lo más alto de un ciclo de negocio envejecido, donde los malos créditos empiezan a aflorar y las malas ideas empiezan a morir. Empieza a aparecer la gangrena. La deuda garantizada empieza a dar sus frutos porque la no garantizada empieza a apilarse como la basura durante una huelga de basureros en Nueva York. Las obligaciones de deuda garantizada, las temidas ODG, están empezando a ser liquidadas. Citigroup suspendió, pero muchísimo, sus pruebas de estrés. Muchos bancos suspenderán cuando lleguen las pruebas de estrés reales.